Hola amigos, muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal su día? Espero que muy bien. Les cuento, estamos en nuestro especial Modo John Lyons 2023. En esta oportunidad vamos a participar de un buen espacio con dos creativos, con Miguel Pirateque, director creativo y de innovación de Macan Colombia, y también nos va a acompañar Diego Tovar, Executive Creative Director de Havas. Gracias por hacer parte de esta conversación. Vamos a enviarle la solicitud. Miguel se una. Démosles un segundo para iniciar la conversación. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué pasa, amigo? ¿Bien o no? Bien, Per- bien, gracias a Dios. Perdón por no tener la actualización. Es normal, no te preocupes. Es el que más sabe de tecnología en esta llamada. Claro. Para que se ¿Cómo? acuerden de algo. Claro, al menos. ¿Cómo les puedo ir? ¿Bien? Bien, bueno, bien, afortunadamente muy bien. Día interesante. Uno ya se acostumbra que todos los días uno no sabe qué se va a enfrentar, entonces se lo toma de la forma más divertida posible. Qué bueno. ¿Ya se conocían? Con Pirateque no nos conocemos, creo que formalmente, pero sí hemos estado en el mismo círculo mucho tiempo. Ah, qué bueno. Sí. Bueno, nada, muy feliz de tenerlos en este espacio. Gracias por aceptar mi invitación. Y nada, antes de hablar sobre creatividad y John Lyons, por supuesto, creo que es muy importante conocerlos, conocer quién está detrás. Cuéntenos un poco quiénes son. Podemos ¿Qué empezar arranca? con Diego. Listo, bueno, nada, yo soy Diego Tovar, soy el director creativo general de Havas, de Havas Group aquí en Colombia. Estoy a una semana de cumplir mi primer año en Havas, entonces ha sido un año bien interesante, de un montón de retos, de un montón de aprendizajes y un montón de cosas muy bacanas, de trabajar con equipos espectaculares. Entonces, la verdad ha sido un año bien interesante, tengo 36 años. De esos 36 años, 13 han sido en publicidad, lo que da un total de 87 años en publicidad. Yo siempre digo que un año de humano son 7 años de publicista. Pero nada, no, enamorado absoluto de la profesión, enamorado del trabajo, y de este tipo de oportunidades como lo es Young Lions, el festival en el que vamos a estar con Pirateca juzgando que finalmente es celebrar la creatividad, porque creo que eso es lo que más me gusta. Me encanta celebrar la creatividad en general. Qué bueno. Ahorita vamos a hablar sobre creatividad, pero antes, háblanos de tu vida. ¿Quién eres un poco, Miguel? Mi nombre es Miguel Pirateque. Yo llevo más de 20 años trabajando y empecé como director de arte y creo que me recorrí todas las etapas todas las fases de la pirámide. Y ahora me dedico a navegarla a nivel horizontal. En este momento soy director creativo y de innovación en Macan. Mm, y ahí, digamos, tengo la bonita oportunidad de poner en práctica muchas de las cosas que he podido aprender en los 20 y pico de años de trabajo en los que han dado. Desde esos 20 y pico, son casi 25 años. Empecé muy chiquito cuando tenía 19. De esos 10, de esos años, aproximadamente 10 11 fui empleado. Luego me independicé. Tuvimos una agencia que luego se convirtió en una compañía de tecnología. Y luego de eso, pues empecé yo particularmente a buscar algo que me permitiera de nuevo conectar lo que había aprendido en algo que me gusta mucho, que es la publicidad. Qué bueno. ¿Qué tal descubrir esa vocación en la publicidad? ¿Qué es lo que más te ha gustado de trabajar en esta linda carrera, Miguel? Hágale, Diego. Eh, ¿Ah, yo? Bien. Bueno, usted quería oír la suya. No, no, no. Pero Dale, no, bien. la mía, yo creo que yo tengo algo que me fascina de la publicidad y es que realmente vivo enamorado de la creatividad. O sea, yo vivo enamorado de las ideas, porque creo que cuando tú ya trasciendes la creatividad por la creatividad y dejas de pensar en creatividad como una forma de entrar y de ser y de ganar y solamente pensar en los festivales, sino que conviertes la creatividad en una metodología de trabajo, te cambian muchas cosas. En tu casa, en la cocina, desde cuando abres la nevera a ver qué te vas a hacer de comer esa noche, hasta la forma en la que abordas los problemas. Y yo creo que eso es algo que viene con la publicidad.
Y eso es algo que le he aprendido y gracias a Dios he tenido unos mentores muy berracos toda la vida. Desde cuando estuve en Leo, cuando estuve en DDB, cuando estuve en Sancho, ahorita en Avas. Pero digamos que creo que uno ha descubierto esa pasión por la creatividad como una forma de hacer las cosas, más allá de solamente una forma de trabajar. Creo que eso es importante porque eso me quedó para mi vida personal, no solamente para mi vida profesional, sino para mi vida personal. Y también el hecho de poder poner otro tipo de soluciones sobre la mesa. Cuando tú te das cuenta que una idea ayuda a solucionar un problema, cuando te das cuenta que una idea realmente ayuda en el plan de negocio de un cliente a poner en circulación un producto que no estaba funcionando o algo así por el estilo, tú te encuentras con una satisfacción que yo creo que pocas profesiones dan. Y el hecho de vivir de las ideas y de vivir pensando y de poder hablar con los amigos, de poder verme con mis amigos todos los días a echar ideas y a encontrar maneras diferentes de solucionar los problemas, yo creo que eso es parte de lo que más le agradezco a la publicidad. Y además que me ha dejado muchas lecciones, muchos amigos, me dejó mi esposa, o sea, le debo un montón en realidad a este trabajo. Qué bueno, gracias por compartirlo. ¿Qué nos dices, Miguel? Es similar a Diego. A mí me gusta la creatividad como una forma de vivir. Y así como lo mencionaba Diego, cómo se aplica esa forma de pensar desde el trabajo hasta la forma en la que se tratan los temas personales. Y así lo he hecho y he tenido la fortuna de ponerlo en práctica en diferentes cosas o en diferentes escenarios diferentes a la publicidad. Digamos, por ejemplo, en este momento una cosa que me interesa mucho y en la que me estoy preparando o trato de aprender es el tema de innovación, que tiene que ver mucho con el tema de creativo, pero sobre todo el desarrollar o conectar inteligencia colectiva, que es como un gran reto que uno no, o una gran responsabilidad que uno tiene como director creativo. Y hasta ahora estoy como descubriendo como una cantidad de herramientas que permiten facilitar eso y en ese orden de ideas ayudar a que la gente crezca de una manera más rápido, que las ideas cobren forma mucho más rápido, que realmente apunten a solucionar problemas. Entonces, a mí eso es como lo que más me motiva en este momento y en resumen es como ver, he tenido diferentes momentos de entender la creatividad y el de hoy está bueno. De acuerdo. Si ahorita hablamos sobre John Lyons, hablamos del acto de juzgar, y para mí, por ejemplo, juzgar es ver la diversidad de ideas. Para ustedes, ¿qué significa juzgar la creatividad, Diego? Para mí, juzgar la creatividad es abrir la cabeza. Yo creo que, y lo he visto en diferentes mesas de jurados en las que he estado sentado, y es la forma en la que tú abres la cabeza a descubrir cosas que de pronto ni siquiera sabías que existían. Creo que no, lo más lindo de juzgar es sorprenderse. Cuando uno llega a una mesa de jurado creyendo que se las sabe todas, es difícil. Es difícil estar en una mesa en la cual no puedes abrir la cabeza a encontrar diferentes soluciones que de pronto tú ni siquiera te hubieras encontrado. Y yo creo que eso es parte importante de juzgar porque hace parte de la empresa, hace parte de la sonrisa, hace parte del momento en que tú levantas la mano y dices que a quién le gusta esta pieza y el hecho de poder poner tu criterio, ponerte a prueba, a mí me parece que es una prueba permanente, el hecho de uno poder tomar todo su conocimiento y encontrarle sentido a una pieza, encontrarle sentido a la opinión del que tienes sentado al lado, a saber discutir, a saber escuchar. Yo creo que ese es como el core de sentarse a juzgar un festival. Y es realmente abrir la cabeza. O sea, ya lo demás viene y pues Miguel lo vive todo el tiempo, yo lo vivo todo el tiempo. Finalmente nuestro trabajo, todo el tiempo tú estás juzgando. Cada vez que a ti te ponen una idea sobre la mesa, tú la juzgas porque es parte de la dirección. Y es el hecho de dar un buen feedback, de entender bien la idea, de entender bien el funcionamiento de la idea. Pero ya cuando estás en una mesa de jurado es abrir la cabeza, divertirse, encontrarse, sorprender, aprender de la persona que tienes al lado. Creo que eso es súper importante, y saber ser muy asertivo en la forma de dar la información también. Creo que es un reto permanente a acotar, porque uno tiende a meterse en unas discusiones bizantinas de 3 horas y media de si te gustó o no te gustó la pieza, cuando uno debería decir, por esto me gustó la pieza, por esto de pronto no me gusta la pieza. Y si la persona al lado tiene una opinión, escúchala, porque para eso es que esa persona también está sentada ahí al lado. De acuerdo. ¿Quién nos puede compartir, Miguel?
Comparto algunos puntos de Diego, en particular el de conversar con pares sobre una misma idea, sobre una muestra de trabajo creativo. Sobre todo lo disfruto, o digamos, me parece una muy bonita oportunidad por el aprendizaje, ¿sabe? Porque está bueno Total. como el estar aprendiendo a partir de la conversación, de las preguntas que se hacen otras personas. Eso me parece muy chévere y particularmente en este momento me parece muy interesante como ver en un lugar reunido muchas personas que están motivadas por algo en lo que aparentemente no hay mucha motivación en este momento. Vamos, el ejercicio de sacar la plata, trabajar el domingo, hacer digamos, todos los esfuerzos que requiere el festival, habla mucho del espíritu y de la motivación de las personas que llegan hasta ahí. Entonces es como, me parece a mí un privilegio poder estar viendo ese escenario, esas ideas, para entender cómo es que esta gente motivada con un pensamiento influenciado por lo que está pasando en el mundo, eh, trabaja. ¿Cómo piensa? ¿Cómo se traduce eso en publicidad? Eso me parece un privilegio. Y con esta oportunidad que tienen de juzgar las ideas, ¿qué expectativas creen o tienen de esta edición particularmente? Pues, man, a mí me encanta lo que dice Miguel de qué delicia en este momento ver trabajo de gente motivada. Creo que eso me vuelve loco, porque todos los que estamos en agencia sabemos que en algún momento va a venir un regional o va a venir alguien y nos va a decir, amigos, hay que participar en los festivales. A nosotros nos gusta, nosotros mismos participamos en los festivales, pero esto es pasión absoluta. Creo que eso es una diferencia gigantesca que tienen temas como Young Lions aquí en Colombia, como lo que hacen los Young Guns en D&AD, lo que hacen One Show, lo que hacen los Jóvenes Ojos en el Ojo de Iberoamérica. Creo que hay, cuando tú pones la pasión por delante, se siente en la creatividad. Entonces yo quiero eso. Mi gran expectativa es ver por ejemplo, ahorita Navas, algo que me tiene con el corazón lleno es que vamos a tener récord de participantes en Young Lions. Y eso para mí es, no hay nada más importante en este momento que ver a creativos enamorados de su profesión y ver a creativos enamorados de la industria. Porque esta industria le debe un montón a la creatividad y esta industria le debe un montón a los creativos y esa es una discusión que podemos tener si quieres en otro en vivo. Pero en este caso, ver a creativos y a creativas absolutamente enamorados de la creatividad, queriendo romperla, emocionados por las marcas que se van a encontrar en los briefs, yo creo que para mí no hay nada más importante en este momento que eso. Y mira las marcas que están. Está Pepsi, está Tada, está Alpina, está Durex, que no me puede hacer más feliz porque Durex es un cliente que amo de la agencia y que siempre, de hecho, internamente nos está retando en creatividad. Entonces, ver qué más cosas frescas se pueden poner sobre la mesa de gente enamorada de su ahorita que me parece una chimba y es como la inteligencia colectiva está funcionando de una forma diferente, como los medios hoy en día son absolutamente distintos a lo que estábamos acostumbrados. Creo que me parece súper emocionante nuevamente abrir la cabeza y darme cuenta de lo que una generación que está todavía descubriendo y enamorándose de la industria puede poner sobre la mesa. Eso me parece maravilloso. De acuerdo. ¿Qué nos dice Miguel? Um, a mí me parece muy interesante, o pues tengo muchas expectativas sobre cómo las personas que se quieren dedicar al trabajo creativo y están como en esos primeros años de su carrera, logran como conectar diferentes retos u oportunidades que enfrenta el mundo en este momento. Mm. Yo llevo, como les decía, varios años trabajando y he visto diferentes escenarios, diferentes expectativas sobre lo que significa el trabajo creativo o diferentes, sí, diferentes expectativas. Entonces, digamos, las expectativas que hay hoy por la cantidad de información que hay disponible, por el acceso a la tecnología que tenemos todos, por cómo eso se puede combinar. Eso me parece que quiero ver eso, cómo está pasando, cómo lo están recibiendo las nuevas generaciones, cómo lo están asimilando. Digamos, me encantaría realmente al tener, por ejemplo, el tema de inteligencia artificial siendo un tema como tan fácil, de fácil acceso, como tan fácil para todos. Esperaría ver como muchas ideas que utilicen ese insumo. Sorprendente, porque digamos, ya hay muchísimo de eso, de gente que es creativa, no tan creativa,
quisiera ver como el punto de vista de personas que piensan que su trabajo es solucionar necesidades de las marcas, cómo involucran la tecnología en ese proceso y cómo la tecnología también alimenta la información que los lleva a solucionar ese problema. Eso me inquieta. Quisiera De ver. acuerdo, de acuerdo. Yo creo que la creatividad siempre hace una invitación, es una invitación a sumar perspectivas bajo una buena idea. Partiendo de este ejercicio, ayer hablaba con otros chicos sobre no encontrar marcas populares, sino marcas donde hay una oportunidad, ¿no? Ujú. Todos le apuestan a Burger King, tienen la vara creativa alta, pero si hablamos de Refisal, uno cómo desarrolla creatividad para Refisal. Ellos decían, no son las marcas ideales, son las marcas que en el día a día se pueden estar retando creativamente y hay una oportunidad, ¿no? ¿Ustedes qué opinan, Diego? Pues me toca, porque trabajo con Refisal, de hecho. Trabajo con David Pulido, que es un clientazo y un muy buen amigo. Pues mira que de hecho este año, el año pasado, de hecho apenas entré a Avas, fue uno de los primeros briefs que cogí con el equipo. Y era de preparaciones, de hablar de sal, y hablar de sal, de cómo se preparan las preparaciones con sal y la vuelta. Y lo divertido fue que precisamente nos sentamos con un muy buen creativo de la agencia que va a participar en Young Lions y dijimos cómo le damos la vuelta al tema de las preparaciones. Entonces dijimos, en vez de mostrar cómo se prepara la comida, cómo la gente prepara la comida, mostremos la comida cómo se prepara para que se la coman. Entonces era el chicharrón haciendo, y lo hicimos con diptongo, un trabajo de 3D espectacular, pero era el chicharrón haciendo abdominales para marcar los cuadritos, la mazorca untándose mantequilla para verse sexy, la mojarra quitándose las cosas, pero esa es la diversión de la creatividad, y eso es algo que los creativos no ven, y por eso se gozan a veces solamente una semana al año en su trabajo, porque entonces cuando se goza el creativo del trabajo, Cannes. Llegó Cannes y entonces esa semana me gozo mi trabajo. Y el resto del año es yo miro a ver qué hago con, por ejemplo, con Refisal. Refisal es una marcota, pero tú tienes que darte cuenta que tienes una marcota. Mira, yo he trabajado con unas cervezas divinas, he trabajado con aerolíneas, he trabajado con todos los tipos de empresas que pueden existir en este país en estos años. Y siempre el clic ha sido darle la vuelta a lo que está pasando. Y Refisal lo hizo. Y el cliente, que es un clientazo, nos creyó y se rió y nos dejó subirle la temperatura a la campaña. Y eso salió. Y la gente lo veía y me decían, oye, el comercial de la mazorca. Y no lo decían los publicistas, lo decía la gente. Me lo mandaba mi tía por WhatsApp. Y yo creo que eso es algo que muchas veces los creativos no ven. Porque dicen, listo, entonces yo necesito una marca que me deje hacer un brief único para poder ir a Cannes y es tú. Y el resto del año, ¿qué? ¿Con qué te diviertes el resto del año? ¿Qué haces el resto del año? Tú te puedes divertir con un detergente, te puedes divertir con un salero, te puedes divertir con productos de aseo, te puedes divertir con lo que tú quieras. Porque finalmente ahí es donde está el clic del asunto. No estar pensando en, es que yo necesito una marca para hacer creatividad. Es cómo hago creatividad para esta marca. Y eso es algo que hay marcas que son más fáciles, hay marcas que son más difíciles, hay clientes mucho más abiertos a la creatividad que otros, pero eso depende del creativo y depende de la forma en la que tú llegues. Mira, yo tuve un cliente con el cual no me entraba una bendita idea y eran meses y no entraban y no entraban y no entraban y me frustraba. Y tuve una conversación con una persona mucho más madura que yo en ese momento y él me decía, deje de tratar de hacer que él compre sus ideas, haga ideas para él. Y dije, yo no lo había pensado de esa manera. Y siempre decía, es que ese man no me compra las ideas. Y luego me encontré con esa perspectiva de decir, el man tiene otro tipo de negocio, tiene otro tipo de industria, tiene otro tipo de cosas, hagamos ideas para el man. Y empezamos a hacer ideas para el man y empezaron a salir las ideas. Estas ideas te abren la cabeza, me gustan mucho porque es un buen ejercicio de ver la inspiración desde diferentes enfoques, desde diferentes marcas, desde una oportunidad. Aprovecho la oportunidad también para todos los que nos están viendo, que hagan parte también de la conversación. Si tienen alguna pregunta, bienvenidas, estaré súper atento. Le doy la palabra a Miguel. ¿Qué opina de lo que dijo nuestro otro colega, Diego? La creatividad sirve, entre otras cosas, para resolver problemas. Y las marcas más pequeñas o las que están empezando, las que están en una etapa incipiente, son las que tienen más problemas.
¿sabes? Las que tienen más necesidades. En ese orden de ideas, ese tipo de marcas, las que tienen más problemas, son las más interesantes para trabajar, desde mi punto de vista. Hay muchos más puntos para conectar, no solamente problemas para conectar, sino soluciones. Y eso es, a mi manera de ver, mucho más motivante que las grandes marcas que ya lo tienen todo resuelto, donde casi todo el trabajo es una cosa de como que el ejercicio está en superar al que hizo el siguiente trabajo. Digamos, puede que sea como una forma en donde está la competencia. Si la competencia está en como, venga, yo como soy más ingenioso que el último que fue el más ingenioso en el mundo, o cómo logro a cierta persona, a cierta marca, a cierto producto, a solucionar problemas, a construirse de una manera más creativa. A mí eso es lo que me parece más interesante del negocio. Y pues, digamos, la gente con la que trabajo trato de tener esa conversación y hablar eso porque, como lo decía Diego, si no, pues, me parece muy frustrante o he sentido que es muy frustrante pues, para los chicos que están con marcas no, con los que no se sienten retados porque el reto lo ven como desde otro punto de vista. Por ejemplo, en las entrevistas laborales, eso es como muy, yo soy muy claro en eso, sobre ese punto de vista, porque es difícil después alinear expectativas cuando uno ya está en el día a día. Para algunas personas ese trabajo no es tan importante, entonces yo busco gente que busque soluciones interesantes a los problemas que aparentemente no son tan llamativos. Soluciones de un camino no tan obvio, ¿no? Creo que Claro, claro, también. esa es la cosa creativa. Y mira que Miguel pone una palabra muy bacana en la mesa en el momento del pensamiento y es pensar en el negocio del cliente. Eso a ti te cambia la forma, porque creo que es una forma mucho más madura de enfrentar un brief. Hay muchos creativos que no tienen ni idea cuál es el plan de negocio de su cliente y llegan con una idea y le dicen, es que usted me tiene que comprar la idea. Y el cliente dice, ¿en dónde? O sea, usted pensó en mis problemas de negocio, pensó en mi problema de industria, pensó en que en el Q2 tengo un lanzamiento que de pronto todavía no sé cómo articular el mensaje de la marca para llegar allá. Y dice, no, es que tengo el nuevo, por ejemplo, por lo que dice Miguel ahorita, es que ChatGPT, entonces con ChatGPT dice esto. Y dice, listo, perfecto, maravilloso. ChatGPT es un insumo maravilloso, pero lo está aplicando a lo que necesita el cliente, porque la publicidad es un tema de servicio. Y eso es algo que uno a veces se le olvida. Y uno dice, es como si el cliente tuviera que trabajar para uno. Y es una simbiosis, porque creo que mientras el cliente vea que tú estás más entregado a su negocio y a lo que necesita, te vas dando cuenta que el cliente también empieza a entender la necesidad creativa que tú tienes desde la agencia. Eso que dice Miguel de que los pelados no se vayan a frustrar con ese tema. Uno también tiene que educarlos para que maduren en ese sentido. No es que el cliente todo el tiempo tiene que comprar, no. Y este es un negocio que se trata de patear al arco. Uno tiene que patear al arco todo el día, con todos los briefs, con lo que vaya llegando. No todo es Cannes, no todo es el ojo, no todo es D&ID. O sea, para eso están los SDRs y para eso hay ciertas cosas y ciertas oportunidades. Pero uno tiene que resolver los problemas del cliente en el día a día y tiene que encontrar la forma de disfrutar resolver esos problemas. Y ahí el negocio se vuelve mucho más entretenido. De acuerdo. Bueno, también aprovecho la oportunidad para compartirles la pregunta de Andrés. Le mando un abrazo especial. Les quiero compartir. ¿Qué es más relevante para el jurado? ¿El para qué o el por qué? ¿Qué opinan? Miguel. No entiendo la pregunta del por qué o para qué, que como podríamos desglosar esa pregunta tan Otra vez. armada. Tiene mucho ritmo la pregunta, pero no es clara, al menos para mí. Suena interesante. Listo, lo vamos a volver a leer y le damos un contexto. ¿Qué es más relevante para el jurado en las ideas? ¿El para el qué o el por qué? Tal vez ahí le damos el giro. ¿El para qué o el por qué? ¿El para qué o el por qué? ¿O cómo lo abordaría mejor? La pregunta, ¿cómo reformulamos esa pregunta? ¿La pregunta o la pieza? Es que no sé, el por qué, no entiendo muy bien el por qué uno está en un festival de publicidad para estudiar, o pues digamos que... Yo creo que él se refiere al por qué el desarrollo de una idea o el para el qué o el desarrollo de la misma idea dentro del festival, yo creo. Yo creo que para ponerlo en términos de pronto un poquito, porque creo que él se fue un poquito más holístico en la forma de dar la pregunta, pero creo que
que para uno como jurado, por ejemplo, a mí el porqué es súper importante, porque el porqué realmente te da casi que la estructura y la columna vertebral de la idea. Eso es algo que, por ejemplo, yo hablo mucho con los equipos con los que trabajo y es, mientras más poderosa es la tensión, más poderosa es la catarsis, más poderosa es la ejecución y lo ves mucho más relevante para el público para el que estás desarrollando la idea. Creo que ahí era donde fallaban un montón esas generaciones que se dedicaban a hacer truchos como locos. Porque el por qué estaba por allá en el carajo. Lo que importaba era la ejecución per se. Creo que, creo que algo que es muy importante es que el por qué te da la atención, te da la relevancia y te da el rol de la marca dentro de la idea. O sea, lo ves pertinente, ves que existe, ves que hubo un equipo de mercadeo que tenía una necesidad y una agencia que encontró un recurso para llegar a solucionar ese porqué que tenía la persona en ese momento. Entonces yo creo que el para qué finalmente viene, a tratar de unirlo, pero creo que el para qué viene del por qué. Eh, creo que hay una causalidad entre las dos. El por qué es cuál es el contexto del cual nace la idea. Cuál es el contexto, cuál es el problema que estás abordando, qué tan profundo es el problema. A mí, por ejemplo, hay una idea de Tide que me fascina desde hace años y me marcó y era, pusieron máquinas para lavar ropa en los colegios de Estados Unidos porque a los pelados les daba pena volver al colegio con la misma ropa y dejaban de ir al colegio para que no los vieran con la misma ropa. Y eso es una forma espectacular desde un negocio de solucionar un problema. Entonces ahí el por qué es absoluto. ¿Por qué? Para que los niños puedan volver al colegio. De hecho, ¿para qué? Para que los niños puedan volver al colegio y los amiguitos no los vean con la misma ropa. Entonces yo creo que ahí hay algo súper emocionante detrás de la idea. Y si el problema es medio pendejo, es bien probable que la idea te salga medio pendeja, porque te va a tocar hacer un recurso y encontrar un recurso, el berraco, para que haga sentido en la mesa del jurado. Y si tú te das cuenta, por ejemplo, en su momento hay grandes ideas como Mick Graham, que era la persona que sobrevivía a los accidentes que la hicieron en Le Bournet, Sydney, Dumb Ways to Die, todas esas cosas tenían un porqué muy profundo. Y para mí es muy importante porque creo que ya después me emociono con la idea, pero primero me emociono con el contexto. Y digo, estos manes se le mandaron un problema de verdad. De acuerdo. ¿Qué opinas, Miguel? Sigo pensando, pero voy a aventurarme con una respuesta. Yo creo que, alguien lo decía por ahí, que me voy a copiar, que me pareció oportuno, que es como una línea delgada, porque cuando uno realmente parte de identifica una necesidad profunda o encuentra un vacío en donde una marca puede poner el pie y crear un cambio, o se puede generar un cambio a partir de algo, de una acción, de un contenido, lo que sea. Entonces, cuando uno tiene esto, digamos, y llegar a eso es una cosa inteligente, parte como de saber hacer preguntas, que es como me parece, el gran tema, que no todos sabemos hacer preguntas. Entonces, cuando uno logra encontrar esto, pues, ahora, ¿cómo lo soluciona? ¿Cómo se resuelve ese gran hallazgo que está aquí? Pues me parece que es como la magia, digamos, el que no solamente el que es capaz de encontrar ese por qué es que vale la pena pararse frente a un problema, cuál es la argumentación que hay ahí, y encontrar cómo ese para qué, ese objetivo que busca resolver ese problema, pues me parece que las dos cosas tienen el mismo mérito. No todo el mundo, además que no todo el mundo tiene ese talento de ser capaz de identificar el por qué y el para qué. Entonces, dos chicos que se presentan a trabajar y a tratar de resolver un problema y encuentran esas dos cosas al tiempo, es chévere. Sí. Bueno, ahorita seguimos con las preguntas. @Juan Sin Tierra dice, ¿algún ejercicio que practiquen para enfrentar la hoja en blanco? Diego. Todos, ¿verdad? Todos los de esta tierra y las tierras por haber. Mira, yo creo que el dilema de la hoja en blanco tiene un montón de cosas. Y hace mucho fui a una charla de Pablo del Campo que se llamaba el dilema de la hoja en blanco. Y creo que depende mucho del proceso de pensamiento de la persona, porque creo que es algo a lo que nos enfrentamos todos, sin importar el nivel de experiencia. Yo creo que es algo a lo que desde David Droga hasta el pelado que está empezando en este momento en la universidad se va a enfrentar.
Yo trato de llenarme de herramientas de pensamiento. Yo trato de llenarme de herramientas en cuanto a me contextualizo, por ejemplo. Leo sobre el problema, me entero un poquito del cliente, hablo con el cliente y le pregunto, oiga, venga, ¿cuándo quiere lanzar este producto? ¿Cómo funciona? ¿Qué le parece que le hace falta? ¿Qué no le hace falta? Porque creo que uno para superar a la hoja en blanco necesita amigos y necesita ayuda. Y a veces hasta una cerveza. Creo que no, había una fórmula que era un café para escribir, una cerveza para pensar, pero muchas veces uno tiende a frustrarse porque no encuentra y solo se queda pensando en que no lo encontró. Y eso es lo peor que uno puede hacer como creativo, porque te empieza un montón de problemas para ti mismo y dices, puta, y llega el síndrome del impostor y empiezan un montón de cosas y finalmente la hoja en blanco es un brief. O sea, uno tiene que enfrentarlo de esa manera y para los briefs tú tienes herramientas. Tienes herramientas en cuanto a enamorarte de la marca, descubrir la marca, cuál es el tono, cómo es la forma, qué ha hecho, qué no ha hecho, qué ha hecho la competencia. Creo que hoy en día tienes tantas herramientas que no te puedes quedar pensando en si la hoja está en blanco o no, o si no te está llegando la idea. Y algo que yo hago cuando no me está fluyendo, me voy a otro brief. O sea, lo dejo ahí, porque el cerebro es difícil a veces obligarlo. Y eso hace que la gente entre en un círculo de frustración que es complicado y que uno ya lo va aprendiendo con la carrera y con el camino. La hoja nunca se va a quedar en blanco. O sea, eso sí ténganlo por seguro. La hoja jamás se va a quedar en blanco. Pero uno sí tiene que llenarse de herramientas y de fórmulas. Ya, yo, por ejemplo, tengo una particularidad, es que yo no puedo escribir sin música. Yo necesito que esté reventando música para poder sentarme a escribir. Llámese comercial, manifiesto, idea, caso, board, lo que sea. Yo necesito música porque si no mi cabeza me gana. Y creo que la forma más contundente es aprendiendo a conocerse a uno mismo y a su proceso de pensamiento. ¿Qué te queda más fácil, qué no te queda más fácil? Y saber que esa hoja no se va a quedar en blanco, weón. Eso, algo va a llegar. Depende de cada persona. Por ejemplo, yo con música me cuesta concentrarme. Yo creo que es encontrar su metodología y hay personas que tienen su hora creativa, ¿no? Hay unos que son más creativos en las noches, hay otros que les gusta madrugar. Ahorita les pregunto sobre eso. ¿Ustedes son team madrugar o team en las noches? Pero ya me van a responder. ¿Qué nos dice Miguel? A mí me gusta, bueno, yo hago dos cosas, o tres. Lo primero es que trato de usar herramientas de design thinking, como cuando uno está como en estos momentos de pensamiento convergente, de pensamiento divergente, pues me parece que hay como varias cosas para como poner puntos para conectar. Cuando uno combina eso con inteligencia artificial, también es como detonar, porque digamos, es lo que hace la inteligencia artificial, la que está disponible, como lograr, como convertir una cosita, una gota en una lluvia, como de puntas para revisar. Y también me parece, quizás lo que más me gusta a mí es como las herramientas de SEO para tratar de entender los comportamientos de la gente sobre activos digitales. Yo creo que ahí hay como cuando uno hace cualquiera de esas o las combina, pues tiene como muchas cosas para arrancar de una forma muy segura, porque está uno tratando de conectar una necesidad específica de un brief con comportamientos reales del grupo de personas a las que se le quiere resolver. Bueno, y aquí también quiero compartirles una pregunta que aquí nos hace la audiencia y es, ¿alguna vez surgió una discusión con cliente para elegir una idea ganadora? ¿Qué hicieron, Diego? Claro. Mira, hay algo que yo creo que ya nuestra generación entendió y que me encanta de nuestra idea, ya de la generación creativa. Creo que a Miguel le tocaron tres, pero creo que hay algo que es muy importante y es que sin cliente no hay idea. Y eso es algo que uno se tiene que meter en la cabeza, porque eso es lo que hace que después cuando tú te la encuentras en una mesa de jurado, tú encuentres una idea que fue contundente o no fue contundente. Uno sabe cuando la idea salió por el ladito y el cliente a veces ni la vio. De hecho, yo las ideas más bonitas que he tenido en mi vida han salido con el cliente en la mesa. O sea, a veces uno presenta algo cagado el susto y dice, no, esta idea no nos la van a comprar. Nos pasó con Durex el año pasado y uno decía, Diosito, ¿será que sí la van a comprar? Y tú ves al cliente la sonrisa y la forma en la que se monta, que en ese momento fue Andrés Gutiérrez, y la forma en la que se monta en la idea y empieza a botar ideas y empieza a canalizar, a canalizar.
A Edwin, que está por ahí, que también es un clientazo de ProColombia y que también nos ayudó a hacer mucho más grande una idea, que de hecho fue una idea de ProColombia que ganó también en varios festivales el año pasado, pero salió con ellos. Y eso es algo que el creativo subestima un montón. Hoy en día, miren los clientes que hay en Colombia. Juan Gómez, que de hecho trabaja creo que con Miguel en Macán, desde el Grupo Aval. O sea, gente en el Banco de Bogotá, creo que está Juan. Entonces, gente muy poderosa, gente con un pensamiento muy poderoso y que uno como creativo lo que tiene que hacer es aprender a canalizarlo y a catalizarlo para que las ideas salgan bien. Así pasa con todo, pasa con Refisal, pasa con el cliente que quieras. Lo que pasa es que uno todavía tiene una visión muy arcaica de lo que es el cliente. Y creo que los creativos se tienen que sacudir de eso. Hoy en día tú te encuentras clientes 25, 26, 30 años, apasionados, saben de los festivales, saben de lo que está pasando. Y los creativos muchas veces son los que no lo saben utilizar. Entonces, sí, se arman discusiones gigantes y uno tiene que saber qué pelea dar. Eso también es importante. Y es saber qué pelea das con el cliente. Que si te va a mejorar la idea, si va a transformar la idea, a veces es mejor decirle, ¿sabe qué? Busquemos algo más. Pero las ideas generalmente salen con los clientes sobre la mesa. De acuerdo. ¿Qué opinas, Miguel? A mí me parece, siempre empiezo diciendo lo mismo, a mí me parece, pues, pero es lo que a mí me parece. Yo creo que una de las cosas más bonitas que está pasando, en este momento, es que esta idea como de los 2000, de que la creatividad es una cosa y el negocio es otra cosa, pues ya está como afortunadamente desapareciendo. Y claramente las personas que se están encargando de los negocios hoy en día entienden cómo realmente la creatividad es un diferencial al momento de construir ese negocio. Entonces eso está haciendo clientes mucho más inquietos, mucho más afinados con el criterio, porque además de eso, como la creatividad está siendo como tan evidente cuando está bien puesta, cuando está bien afinada, pues esas personas que supieron tomar buenas decisiones, que abrieron la cabeza en su momento, que fueron capaces de hacer las cosas de una manera diferente a como se venían haciendo en sus antecesores, logran ascender a otros trabajos dentro de la compañía, a otras compañías, a otro país. Creo que hay muchos ejemplos en Colombia de personas de mercadeo que han ascendido meteóricamente gracias a el entendimiento de cómo la creatividad es una herramienta de construcción de negocios muy poderosa. Y eso es quizás lo más chévere que está pasando en este momento. ¿Recuerdan la primera vez que participaron en John Lyons? Yo sí. Ha pasado un tiempo. Me acuerdo harto. ¿Qué recuerdas, Miguel? Yo me acuerdo que no tenía ni idea qué era y me enteré como 2 días antes. Era el primer año que entré a trabajar, fue el primer año que entré a trabajar, entonces como que mi jefe era un apasionado por los premios en ese momento y yo como que apenas entendía dónde quedaba la agencia, cómo llegar, cuál era el bus que tenía que coger, entonces él como que venga y casi que él hizo la idea. Yo creo que de pronto él está por ahí. Casi, pero a mí como que me tocó, vaya, llévela, porque tocaba llevarla al tiempo, era en ese momento, entonces tocaba llevarla y yo, pues a mi gran participación fue llevar la idea en el bus hasta allá porque me quedaba camino de la casa además y lo que más me acuerdo es que ese fue el último año en el que hubo John Lyons. Luego se fue del país y volvió cuando Eliana lo trajo y entonces yo ya era todo menos young. Entonces, Cuando yo era sí, entonces por eso me acuerdo, tengo como ese gran recuerdo sobre Young Lions. ¿Qué recuerda Diego? la frustración de no ganar. La frustración de no ganar porque obviamente uno cuando arranca, cuando arranca la vena creativa a doler, cuando arranca la vena creativa a despertarse, pues uno tiende a querer ganarse todo y a querer ir por todo y a querer volver mierda a todos los festivales en los que uno se meta. Y saber perder es algo importantísimo en esta industria. Y yo en ese momento no tenía ni idea.
Entonces fue un fin de semana de dolor, de tusa. Pues después ya de la premiación fue un fin de semana de tusa. Pero creo que esa fue una lección que a mí me quedó para el resto de los festivales que me iban a venir en la vida y para el resto de las cosas que me iban a venir en la vida. Y es que no todas se ganan. Y que el hecho de intentar una vez y no ganar no significa tener que dejar de patear al arco. Pero recuerdo bastante ese dolor en el hígado de cuando uno piensa que se va a subir y no se sube. Esa fue una de mis primeras experiencias de pensar que me iba a subir y no me subí. Bueno, y para los chicos que les causa curiosidad, por ejemplo, bueno, si reciben mi idea, ¿qué pasa después con la idea? ¿Cómo es el proceso de juzgar? Primero se hace un filtro. ¿Cómo es el proceso, el detrás de escena que muchos no conocen? Miguel. No, yo esta es la primera vez que yo voy a ser jurado de Young Lions, entonces no sé exactamente lo que va a pasar. Me imagino que escogeremos la mejor idea, luego discutiremos sobre las nuevas generaciones, la genialidad que se viene, nos pondremos muy alegres, celebraremos sobre eso, al otro día haremos lo mismo y después lo que Eliana diga. ¿Estás de acuerdo, Diego? Sí, yo espero sobre todo la parte de la celebración, pero sabiendo que Mario Lagos es el presidente, no me queda ninguna duda que vamos a tener nuestra celebración. Pero más allá de eso, lo que pasa con las ideas es que en este caso, por ejemplo, como en los festivales, uno ve todo. Y eso es algo que es importante que lo tengan en cuenta, y es que uno ve todo. No solamente en Young Lions, en todos los festivales a los que tú entras. Lo que pasa es que uno ve tan lento el proceso y con tantas ganas que uno tiende a sentir como que es algo como lento en la forma de producirse. Pero finalmente lo que vamos a hacer es que con Miguel, con Adriana, con Camacho, con todos los jurados nos vamos a sentar, vamos a ver todas las piezas y luego ahí uno ya empieza como decía Miguel, a escoger las mejores, obviamente a dar los metales, a discutirlo con los otros jurados y a sacarlo al aire, que yo creo que es algo que es muy interesante, muy bonito que pasa en Young Lions. Yo me acuerdo, mi último trabajo en Sancho fue un trabajo que salió de Young Lions, por ejemplo, de una dupla, un trabajo muy bonito que se hizo con Alpina que se llamaba Ainca, que se grabó en La Guajira, se rodó en La Guajira, y fue de una dupla de Young Lions. Y fue un trabajo muy bonito de Alpina de subirlos al bus, de llevarlos a la agencia, de hablar entre todos, obviamente, y de articularlo. Pero lo más importante fue realmente ver la idea al aire, porque fue una idea de Young Lions que se convirtió en un campañón de Alpina. Entonces ahí por eso hay que esforzarse, porque va y pega, y va y entra, y va y sales al aire, y va y tienes una idea espectacular, y eso es lo que va a pasar con las ideas de Young Lions seguramente. Sí, eso es importante ahí que, digamos, conversando con Eliana, quizás uno de sus más grandes orgullos, sin querer poner palabras en su boca, sé cómo de Young Lions salen ideas directamente a la pauta, no sé tan directamente, pero como que es claramente un insumo que el cliente ve un valor en haber participado porque encontró realmente una idea sorprendente y que después se hace toda la carrera necesaria para que la idea vea la luz. Entonces yo creo que, digamos, por parte de los anunciantes, por parte del festival y claramente de los que vamos a estar ahí involucrados en el juzgamiento, ese es el principal interés, como que se cierre ese círculo y que las ideas no solamente sean una cosa de la mesa, que es como lo más harto del mundo. Yo creo que su ideal como jurados es ver todas las piezas, pero creo que también la humanidad a uno lo reta. Me refiero puntualmente, yo creo que es diferente ver la primera pieza que después ver 20 piezas, ¿no? Estás un poco cansado, es la realidad. Y eso concuerda con el comentario de alguien. Aquí dice, escuchar tantas ideas en tan poco tiempo, ¿no creen que es un poco difícil de decidir? ¿Qué dice Diego? Pues yo vengo con una preparación del ojo que fueron como 150 ideas en 2 días y grandes y 7 categorías. Entonces creo que es parte de la responsabilidad que tú aceptas cuando eres jurado y creo que es parte de la ética que tienes que tener cuando eres jurado, porque a mí me dolía como creativo. Entonces yo me llevo ese dolor como creativa cuando soy jurado. Y digo, puta, estos manes se echaron el tiempo, hicieron el caso, sacrificaron el fin de semana, hicieron el formulario, se metieron toda la boda para que yo, porque estoy mamado, diga, uy, esa idea está mala. Lo que pasa es que uno lo que sí se vuelve es muy ácido en la forma a veces de ver la creatividad.
Y creo que eso también es importante desde de ser un jurado que premie cosas buenas. Y es tu ser ácido, o sea, no todo es bueno. Y por eso es que tienen jurados, si no premian a todo el mundo. Entonces creo que es meterle igual la misma responsabilidad a todo lo que vamos a hacer. Creo que por eso hay un grupo tremendo de jurados. Está Tico, está Pirateque, está Camacho, está Triana, o sea, hay gente que le gusta mucho esto. Y creo que por eso uno le tiene que meter pasión a todas. Lo que pasa es que cuando uno ve un recurso usado, un recurso viejo, un recurso quemado, me dice muchas gracias por participar. Pero siempre tienes que estar abierto a que nuevamente de pronto a las 6:30 de la tarde llega el Grand Prix y eso pasa. De acuerdo. Bueno, aquí sigo viendo los comentarios de la audiencia. También quiero compartirles una que es, ¿qué opinan sobre el talento joven en Colombia? ¿Qué dice Miguel? Mm, yo creo que uno de los grandes retos que tiene la industria en este momento es encontrar ese talento. Eh, el talento, digamos, las personas tienen como múltiples intereses, necesidades, inquietudes que no necesariamente los trabajos o una posición específica la resuelven. Entonces, como lograr ese equilibrio entre una posición atractiva y lograr cómo transmitir esta idea del propósito que hay detrás del trabajo creativo es un reto. Entonces, pues como que es cada vez más emocionante cuando uno encuentra personas que tienen como el gusto por este trabajo que es tan particular, que requiere como que requiere como, a mí por ejemplo me llama mucho la atención y me descresto mucho por eso de ver gente joven que sabe de historia de la publicidad. ¿Saben? Porque cuando digo historia es, por ejemplo, desde la invención de la publicidad moderna en los 50, que a mí me gustaba como harto ese tema o tengo como unos referentes muy particulares de ahí que, que, y cuando me encuentro gente joven que entiende cómo muchas de las cosas que hoy nos omnibulan, que esas cosas pasaron en los 50 o en los 60, como que digo, pucha, me impacta, ¿verdad? Porque como que tomarse el trabajo de ponerse a buscar en unas, ya no existen ni libros de eso y ir a investigar, como que digo, pucha, si alguien se toma el trabajo de entender ese momento donde la publicidad como que se volvió como tan simple pero al mismo tiempo tan compleja, seguramente hoy va a poder como lograr ese nivel, ese mismo nivel, o está interesado en lograr ese mismo nivel de síntesis hoy. Entonces, como que eso me emociona, así como me emociona otras cosas, la gente que escribe bien, la gente que es capaz de escribir y diseñar, pero eso es cada vez más difícil encontrarlo, o pues al menos que esté dispuesto a dedicar su tiempo a trabajar en publicidad. Entonces, cuando se encuentra, a mí me emociona, es como un regalo encontrarse ese tipo de personas. Creo que esto se resume en una palabra y es curiosidad, ¿no? Cuando amas las ideas, buscas qué se ha hecho, ¿no? Del ejercicio de ver qué hizo Agulli Bachetti o la publicidad argentina Claro. o qué se hizo en los 90. Creo que es un ejercicio muy valioso que es tener ese chip de la curiosidad. ¿Qué nos dice Diego? Yo creo que al talento joven hay que enamorarlo, güey, porque creo que es una responsabilidad que tiene la industria. Creo que era algo que hacía muy bien antes y que se le olvidó a la misma industria, a los mismos líderes de las agencias. Yo creo que la gente no tiene que amar la publicidad porque sí. Y yo creo que eso es algo que a veces la gente ya más entradita en años dice, ay, pero es que los pelados ya no quieren trabajar en publicidad. ¿Qué hemos hecho para que los pelados quieran trabajar en publicidad? Esa es una pregunta que uno se tiene que hacer como líder de la industria y como líder de su agencia y como líder de lo que sea. No es que al chino le tiene que gustar la publicidad porque le tiene que gustar. Hay un montón de imágenes arcaicas que se metieron en la cabeza de la gente por malas experiencias. Entonces uno lo ve, el pelado que dice, no, es que cambiamos la pizza y ahora trasnochamos por pollo. No, weón, no vas a trasnochar por pollo. Y si estás en una agencia en la que tienes que trasnochar por pollo y te pagan con pollo, no estés en esa agencia. Pero creo que en este momento hay un boom, por ejemplo, de líderes conscientes como lo es Miguel, como trato de serlo yo, de realmente volver a enamorar a la gente de lo que está haciendo y de lo que puede hacer, porque la publicidad sigue siendo la creatividad, eso no ha cambiado en 120 años.
Desde las primeras formas de publicidad y de avisos afuera de una tienda. Eso no ha cambiado y eso no va a cambiar. Lo que cambian son los medios a través de los cuales llega la creatividad a la vida de las personas. Pero la idea sigue siendo la idea. Y una vez que el talento joven se enamora de la idea, tú lo ves en las agencias. Y ves cómo esa persona se pierde y dices, listo, ya este chino está, porque quiere este negocio y quiere estar en la industria. Lo que pasa es que creo que hay un montón de cosas que se van correlacionadas con el talento joven. Hoy en día el talento joven es mucho más ácido. Yo he tenido la conversación con mis amigos de otras agencias en las que ese mal llamado generación de cristal, porque aprendieron a cuestionar cosas que de pronto nosotros no. Nosotros de pronto comimos entero un montón de vainas que ellos no. Ya obviamente uno tiene que saber establecer ciertos límites, porque finalmente el trabajo es el trabajo. Mira cómo trabajan en una agencia de abogados, mira en una firma, mira cómo trabajan en una clínica, mira cómo trabajan en un estudio de diseño. O sea, todas las profesiones tienen momentos duros y tienen momentos difíciles. Lo que uno no puede permitir es que el talento joven piense que esa es la constante en la publicidad. Y eso es un trabajo que uno tiene que hacer todo el tiempo. Y es estar enamorando, estar pensando en las condiciones, estar viendo si están bien, perseguirlos, cómo están, cómo va la vaina, tener una relación mucho más cercana. Pero yo creo que al talento joven hay que enamorarlo otra vez. Y como bien dice Miguel, una vez que lo tenga, cuídelo, papá, porque se van a mandar todas las agencias detrás del mismo copy. Yo tengo una cosa por decir que no me quiero quedar sin decirla. Y es que como una cosa como menos romántica, lo que hemos dicho. Y es que la publicidad, como cualquier otro trabajo, con cualquier otro trabajo, necesita horas detrás, horas de práctica para hacerlo bien. Entre más, por mucho que uno sea un genio, necesita horas de práctica para afinar muchas cosas que se necesitan. Entender que si uno quiere ser bueno en publicidad o en el área que sea, requiere un sacrificio de tiempo, una concentración durante periodos largos y una inmersión en el detalle y el ejercicio de la carrera es necesaria. Entonces, a mí quizás lo que más me ha costado encontrar son personas que entiendan eso. Y creo que eso es lo más valioso, porque me parece que en este punto de la historia es más valioso encontrar gente con la conciencia de eso que con la pasión, porque creo que la pasión es una cosa que se diluye fácil, es un impulso inconsciente, casi que inexplicable, es como el amor, ¿no? Entonces, eso se puede diluir difícilmente. Así como en el amor, si hay una persona que entiende que hay una construcción que se hace con el tiempo, que necesito mejorar para poder dar lo mejor de mí, ese tipo de personas son las más difíciles de encontrar. Y esa es, como me parece a mí, la mina de oro, la gran búsqueda. Sí, y yo quisiera complementar algo sobre lo que dice Miguel, es que finalmente esto es un trabajo. Y eso es algo que a veces la gente se demora años en entender, porque esto no es un hobby, la publicidad no es un hobby, la publicidad es un trabajo. Así como mi papá fue ingeniero civil y trabaja todavía, todos los días sale a trabajar, yo salgo a trabajar y así como él hace horas, yo hago publicidad. Entonces la gente tiende a sobre romantizar la industria y entonces viene todo el tema y el daño de los festivales, la cosa, lo uno, lo otro, cuando lo que yo tengo que hacer todos los días es cosas buenas para que mi cliente venda. Y es muy importante saber cómo la pasión convive con la rutina, porque yo estoy de acuerdo con Miguel que eso se va, pero también depende de los líderes que por lo menos si se va, que haya pequeños, como cuando uno se va de vacaciones, que haya esos momentos de pasión importantes y que eso ayude a que se dinamice el trabajo y el día a día. De acuerdo. Bueno, para ir finalizando la conversación, chicos, un consejo que le darían a los chicos que quieren participar en esta edición. Miguel. No, pues un consejo que entiendan que están en el lugar en el que hay que estar en este momento. Si son personas apasionadas, que les gusta,
que entienden que, como lo hablábamos hace un momento, que es una cosa de trabajar, pero y que ese trabajo es una carrera de mediano, largo plazo, pues están en el lugar donde tienen que estar, en Young Lions, porque ahí es el lugar donde seguramente va a surgir la próxima generación de gente que va a ocupar nuestros puestos, sin duda alguna, sin duda alguna. El que está ahí es porque de verdad está interesado, porque de verdad entiende y está esperanzado sobre cómo esto puede ser un trampolín para su carrera. Entonces que aprovechen, porque esos escenarios, así como nosotros entre jurados, va a ser muy emocionante sentarse con otras personas, discutir, conversar, hacer preguntas, oír hacer preguntas. Va a ser muy emocionante para esos chicos estar en medio de sus contemporáneos enfrentados a un mismo reto. No es poca la oportunidad. Un saludo a Mario Lagos, el presidente del jurado, quien está por acá. Bueno, yo creo que también uno de los ejercicios, Miguel, es no sentir expectativas si uno pierde, ¿no? Creo que es... No. Ya. Seguramente la mayoría van a perder. O sea, es decir, perdedores Es una en la realidad. vida. Todos, La vida todos todos vamos a perder. El punto no es ganar o perder, creo yo. A mí me parece, o así lo veo yo, es, de nuevo, nosotros vamos a ser jurados y nosotros seguramente algunos vamos a ganar o perder en las discusiones. Quizás no es un ejemplo que funcione, no sea motivador, pero la conversación, estar ahí, saber medirse el aceite contra las personas más apasionadas en sus contemporáneos, eso es del putas. Eso es del putas y eso no tiene precio. Seguramente esas personas en sus agencias o en sus lugares de trabajo están llenos de personas que tienen más o menos capacidades, pasión. El Young Lions es el lugar donde está ese hervidero, donde todo el mundo está como, voy a ganar. Y eso es como un privilegio, me parece. Tú decías de la práctica y además de la práctica es entender de que trabajar en este tipo de proyectos no solo por una medalla, sino para enriquecer a nivel profesional, ¿no? Creo que, y quiero que sean muy sinceros con la audiencia, si llega a un portafolio donde tienen buenos trabajos en Young Lions sin medallas y otro que se ha ganado en Young Lions, ¿tienen las mismas posibilidades, De ser contra. Diego, de ser contratado? Tienen dos. Los dos han participado en Young Lions. Uno sí han ganado y otro no. ¿Usted tiene la misma probabilidad de ser contratado? ¿Qué nos dice Diego? En mi caso, sí. Y lo digo sin ningún tipo de filtro al respecto. Sí. Mira, yo conozco gente muy premiada que no te saca una campaña. Y conozco gente que no tiene un león y es buenísimo para trabajar. Yo creo que eso es algo bonito de uno ya llevar tantos años en la industria, es que uno entiende cuál es la relevancia, obviamente, de los premios, y ahí quisiera llegar a mi parte del consejo. Yo quisiera dividirlo en dos. Uno es, yo creo que lo más importante de lo que van a hacer en este festival es aprender a pensar y aprender a pensar bajo presión y aprender a pensar bajo unas circunstancias difíciles. Que es lo que hace Young Lions, el hecho de probarte, de también resolver rápido toda la cosa. Yo creo mucho en la forma en la que la gente tiene los procesos de pensamiento, las estructuras de pensamiento. Y estos son momentos muchas veces en los que uno los encuentra. Y a mí eso me parece importantísimo. Y es más allá de pensar en ganar, es piensa en cómo es su estructura de pensamiento y cómo está llegando, porque si no tiene eso, va a depender de un chispazo del Señor Jesús para ver si le llega o no le llega la idea ganadora. Y de ahí viene mi consejo un poco más práctico y menos romántico que el de Miguel, y es no sean conformistas. Ese sería mi consejo principal. No se queden con la primera idea. No hay nada más peligroso que la primera idea. Porque la primera idea generalmente llega como un sorbo de agua fría en la mitad de la nada. Porque uno dice, ¡ay, llegó la idea! Y uno de repente después se da cuenta que esa, si fue tu primera idea, es la primera idea que le va a llegar a todos los demás. Y la profundidad en el pensamiento, como me uno ahorita a lo que decía Miguel, de que eso es de trabajo y de trabajo y de trabajo y de trabajo. Cuando tú tienes profundidad, tú te das cuenta cuando una persona escarbó y escarbó y escarbó y escarbó y llegó a una idea profunda y llegó a una idea poderosa. Entonces creo que es muy importante, uno, no ser conformistas, no se queden con la primera idea. Y eso es algo que yo digo siempre en la agencia y es, húyale a la primera idea, a menos que usted sea un putas. A veces la primera idea puede ser buenísima,
pero es bien probable que sea la idea de alguien más y que le llegue a alguien más. Entonces, piense, profundice, encuentre, juegue las mismas metodologías de las que estaba hablando ahorita Pirateque, pero no se quede con la primera, dése la oportunidad de encontrar algo diferente. Porque si dice, listo, la tenemos, hágale y empecemos a bajar, es bien probable que de pronto alguien más la tenga. Y creo que nuevamente ahí es en donde yo digo, yo a esa persona la contrato o no la contrato. Yo te digo, uno ya aprende a decir esos portafolios que son 150,000 premios y la cosa, y uno le dice, bueno, pero ¿usted qué hizo? ¿Cuál fue su rol dentro de ese festival? ¿Qué hizo para llegar a ese premio? Yo prefiero que me digan, ese chino es bueno para pensar, tiene estructura, sabe cómo identificar al cliente, sabe cómo leer el nivel de problemas que tiene el cliente, cuáles son las oportunidades del cliente. Obviamente si tiene un oro, si tiene un plata, obviamente vas a voltear a mirar el portafolio, nadie está diciendo que no, pero creo que ese es el primer paso. Yo no te contrato porque tienes eso. Es una forma en la que voy a llegar a tu portafolio, pero ahí yo también le voy a meter profundidad. Y voy a hablar contigo, y voy a preguntarle a tu ex jefe, y voy a hablar con tus amigos, y voy a hablar con gente que te conozca en la industria, a ver si eres bueno o no eres bueno. Y creo que cuando uno complementa el proceso de pensamiento con el resultado en el metal, ahí tienes un creativo que es un fierro. Muy valioso aporte. Miguel. No, para mí no significa nada el premio, digamos, no marca una diferencia en la calidad profesional o en la capacidad creativa. Entonces, no, es como la sumatoria y son varias cosas. Sobre todo entender lo que les decía hace un momento de si es alguien que realmente pues sabe que es completamente consciente de que esto es un trabajo, por un lado. Por otro lado, la capacidad interesante de conectar puntos y presentarlos de una manera sorprendente para presentar una solución. Y por otro lado, que sea buena gente, que sea buena persona, pues que sea chévere, que sea como con quien haya química, es más fácil trabajar con esa gente. Y sabes que yo quisiera complementar una vuelta del tema del consejo. Y es que, gracias a mí me lo dieron, y es, no todo el mundo es bueno para todo. Y eso es importante que no se lo meta a la cabeza. Hay gente que es muy buena para encontrar insights, por ejemplo. Hay gente que es muy buena para pintar, hay gente que es muy buena para estructurar, hay gente que es buenísima para hacer boards, pero de pronto no por un pensamiento. Y tú no puedes tener un equipo solo de Cristiano Ronaldos que sacan oros todo el tiempo, porque eso es un problema, de hecho. Entonces creo que también es muy importante que utilicen el festival para encontrar sus puntos fuertes. Hay gente, por ejemplo, que baja el centro. Hay gente que es muy buena para centrar y hay gente que es muy buena para cabecear. Y se necesitan los dos. Es importante que se concienticen de eso y que lo descubran trabajando con la dupla y digan, oye, de pronto usted es mejor para bajar la idea, para escribir esto, de pronto yo puedo pintar esto. Creo que también es importante uno saber encontrar su talento y no sentirse mal porque no puede o no sabe hacer lo mismo que hacen los demás. De acuerdo, y esa es la razón por la cual son duplas, ¿no? Se alimentan de perspectivas y se dividen el trabajo de la manera más estratégica posible. Miguel, Diego, gracias por el tiempo, por compartir con la audiencia y conmigo. Muy feliz de tenerlos en este espacio. Espectacular, amigo. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Sí. Les mando un abrazo grande. ¿Qué otra charla o qué? Sí, ayer. De una. Les mando un abrazo. Cuídense mucho. Un abrazo a todos. Listo. Chao. Bueno, Chao.